¿Qué tal? ¿Cómo están? Que no ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. Hoy vamos a abordar dos temas que son de mucha actualidad. Uno de carácter político, que si bien incumbe a la oposición y al Partido Liberal en particular, es de interés político general. Tiene que ver con cómo se va construyendo, qué tanto va madurando o no nuestro proceso democrático. Y uno de los pilares de la oposición está, sabemos todos, atravesando probablemente el peor momento de su historia. Posteriormente nos vamos a referir a este nuevo hecho días atrás registrado en las penitenciarías de nuestro país, un operativo de vastas proporciones que culminó con la extradición, expulsión de varios efectivos, 25 miembros de bandas criminales, y es un factor importante en términos de la recuperación del control del Estado de las cárceles en nuestro país, que se había perdido en el ejercicio en la administración anterior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. ¿Qué importancia esto tiene para el Estado y qué importancia tiene para la sociedad? Porque nunca fue un problema carcelario puramente, sino un problema de máxima seguridad nacional. Sobre el primero de los temas, política liberal en particular, en los últimos días generó bastante revuelo la reaparición de un protagonista, un dirigente histórico, más que por su edad, por su larga trayectoria política en filas del liberalismo. Nunca creímos que se haya retirado de la política, pero sí de la actividad partidaria más rutinaria, más intensa, que va a generar seguramente reacomodos y va a tener repercusiones en la situación que hoy atraviesa el PLRA. Nos referimos al ex senador, expresidente también del PLRA, Blas Llano. ¿Qué tal, Blas? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín. En primer lugar, agradecerte por la invitación y un cordial saludo también a la teleaudiencia de Fuego Cruzado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, lo del retiro de Ipori político, ¿verdad? Dije yo la vez pasada con un colega tuyo, político, pa y cue, hay otros cue. Otro cue. Exacto. Anda llena de Ipori allá. Comunista cue, sí. Comunista. ¿Quién no fue comunista en su juventud? Bueno, pero Blas Llano reapareces vos en la escena partidaria propiamente. ¿Qué te lleva? ¿Cuál es el motivo? Porque tenías una actitud más de decir, bueno, paso a nuevos actores y reapareces ahora. Bueno, yo creo que es difícil para una persona que dedicó prácticamente toda su vida a hacer política. Imagínate, yo tengo prácticamente 40 años de militancia política, de los cuales tuve 30 años en el Parlamento, 3 periodos como diputado y 3 periodos como senador, excepto un pequeño lapso donde en el gobierno de Fernando Lugo ocupé la cartera de Justicia y Trabajo, ¿verdad? Entonces lo que generalmente uno evalúa son ya realidades vinculadas con la familia en primer lugar, ¿verdad? Con el tiempo que le ha dedicado a una actividad que es muy linda, pero lógicamente ahí no hay lunes, no hay feriado, domingo, sábado, ni si llueve, ni si hace frío, o sea, ahí a full, ¿verdad? Sí. Cuando uno está dentro, digamos, de la militancia fuerte del día a día. Pero es un bichito que pica fuerte y por la pinta deja de ver, digamos, algún, no sé si llamarle venenito o algo raro ahí, ¿verdad? Que hace que uno no pueda estar demasiado tiempo alejado de este tema. Lógicamente son tiempos distintos, no es lo mismo cuando yo empezaba a hacer política que bueno, cuando pasamos ya tantas cosas, ¿verdad? Algunas buenas, otras malas, ¿verdad? Pero tenemos también ya esa experiencia. Yo soy una persona que no solamente cree, sino que apuesta a la renovación. Ese fue uno de los motivos fundamentales desde el punto de vista político por el cual no me presenté a ninguna candidatura en las últimas elecciones. No porque no hubiese tenido la posibilidad de, por ejemplo, ingresar nuevamente al Senado. Yo tenía esa posibilidad, pero de sobra, ¿verdad? Pero creo en un proceso de renovación real, ¿verdad? Y uno tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace, ¿verdad? Porque todo el mundo de boca para afuera habla de renovación, que hay que dar oportunidad a nueva gente, que hay que crear espacios de participación para la juventud, pero a la hora de la candidatura uno es el primero nuevamente en presentarse, ¿verdad? Así que más bien estamos
de vuelta, entre comillas, aunque nunca nos fuimos, ¿verdad? Pero con una visión superadora de la política. Y porque tengo que ser absolutamente sincero, ¿verdad? Yo tengo un compromiso muy fuerte con el liberalismo paraguayo. Claro. El liberalismo paraguayo me permitió ser su presidente en 3 oportunidades, ser diputado, ser ministro, ser senador, presidente del Congreso. Entonces como que hay una deuda, entre comillas, ¿verdad? Yo tengo que retribuir de alguna manera todas esas oportunidades que me dio el liberalismo paraguayo para que nuestro partido, que hoy, y eso creo que nadie puede negar porque si no estaríamos pretendiendo ocultar a lo que es demasiado evidente, está en una crisis profunda, ¿verdad? No solamente en lo político, ni en lo institucional, también en lo administrativo, contable, financiero. Y creo que tengo todavía algo para aportar a las nuevas generaciones de liberales, liderazgos emergentes que sí existen en el partido. Porque el Partido Liberal, Benjamín, increíblemente, por más que no exista una escuela de formación política, por más que no exista cursos de capacitación para liderazgos juveniles, etcétera, etcétera, de repente salen las figuras y ganan elecciones, ¿verdad? Y tal vez a ellos les haga falta esa oportunidad como para conducir los destinos del partido hacia el futuro. Además hay una corriente política liberal, no solamente la estructura orgánica, digo, del Partido Liberal Radical Auténtico, que tiene más de un siglo. Entonces, eso tiene obviamente su inercia, su dinámica propia y bueno, esperemos que por ahí puedan empezar a encontrar el camino para superar una crisis que, sin embargo, en vez de estancarse o revertirse, iniciar el proceso de recuperación, se profundizó. El PLRA viene de sufrir la peor derrota electoral de toda la etapa democrática. Sí. Después de eso se dan cambios a nivel dirigencial con la salida de Efraín, que se resistió mucho, por cierto, aunque él tenía que haberlo hecho por propia iniciativa ese 1 de mayo. Absolutamente. Y se plantean expectativas, en ese momento se plantearon expectativas de cambio, pero siguió la misma lógica política y en materia de prácticas internas también. Y el PLR hoy tenemos que disminuyó su bancada, que ya se había reducido por el mal resultado electoral, y sigue perdiendo fuerzas en el Congreso y partidariamente no ofrece nada a la sociedad. ¿Cuál es tu lectura de este proceso, de esta última etapa por lo menos de este proceso? Bueno, fíjate vos de que 2 personas, Laíno y Alegre, nos robaron la esperanza, porque cuando uno milita en un partido político, tiene lógicamente la esperanza de llegar al gobierno, ¿verdad? Claro. Porque se supone que el gobierno te da la herramienta, los instrumentos como para llevar adelante un programa de gobierno o cambios que uno desea para su país, ¿verdad? Con estas 2 personas nosotros perdimos 30 años, 15 con Domingo Laíno y 15 con Efraín Alegre. Estamos hablando de 3 generaciones sí mismo de liberales y de paraguayos en general, que a lo mejor no son colorados o colorados que pretendían en un momento una alternancia que siempre es saludable para toda democracia, ¿verdad? Yo, Benjamín, tenía 27 años. Ahora tengo 57, o sea, 57 menos 30. No te imaginas la fuerza, lo idealista, como para llevar todo por delante. Al igual que yo, muchísima gente. Sí, pero son 3 generaciones de frustraciones. Porque cuando vos tenés una esperanza, cuando vos tenés un anhelo, y bueno, fracasamos, lógicamente vas perdiendo también esa esperanza y eso se siente. Y nosotros entendimos de que efectivamente Efraín es el principal responsable de las 3 últimas derrotas electorales, pero esta última ya fue una vergüenza. Casi se quedan en tercer lugar. Casi nos quedamos en tercer lugar, esa es la realidad. Y el tipo no tomó nota de eso, ni una autocrítica, nada. Quería seguir. Sí. Convocamos a convención, una convención legal, una convención donde hubo representantes de la justicia electoral, fiscales electorales, jueces electorales, para que se vea que todo estaba dentro del marco jurídico. Y bueno, se lo apartó a Efraín de la presidencia y asume Hugo Fleitas, sí, que era el sucesor, digamos, jurídicamente
que le correspondía porque era el vicepresidente primero, ¿verdad? Y nosotros entendimos que Hugo Fleita iba a entender que él era un presidente de transición. Y que el objetivo suyo tendría que haber sido arreglar o intentar por lo menos arreglar el desorden desde todo punto de vista con el cual se había quedado el partido después de esa última derrota de abril, ¿verdad? Y no entendemos por qué, hasta ahora no entendemos por qué él empezó a cometer los mismos errores y los mismos vicios que su antecesor. Cuando que nosotros... Discúlpame, Sí. ¿no te parece que hay un problema político muy profundo? Porque liderazgo y línea política van de la mano, digamos. Los liderazgos, cualquiera sea, se ejecutan determinadas estrategias políticas. Efraín y la estrategia política electoral y en general su estrategia política eran dos caras de una misma moneda. Se va Efraín, pero no hubo ninguna discusión política. No hubo. Entonces, No no era solamente un problema de liderazgo, a eso me refiero. No, evidentemente que no, pero digamos, la idea que nosotros teníamos era de que el presidente Fleita primero que iba a convocar a todos los sectores para hacer eso que hasta ese momento no se había hecho, que era, bueno, ¿por qué perdimos? Claro. ¿Por qué perdimos tan grande? Sí mismo. ¿Cuáles fueron las causas? Para tener una evaluación, bueno, ¿por qué? Porque las cosas pues, no suceden porque sí nomás, ¿verdad? Entonces, no hizo eso. Lo segundo que tendría que haber hecho, entendiendo que él era un presidente de transición, porque él tenía la legalidad de la convención. Nadie puede dudar de que él hoy es el presidente del partido. Pero vos sabés perfectamente, Benjamín, que el poder político tiene dos patas fundamentales, la legalidad y la legitimidad. Y la legitimidad de origen, como se dice, se da cuando el pueblo es convocado a las urnas y bueno... Pero después sometido de manera permanente claro, a las pruebas de la realidad. Exactamente, y esa es la legitimidad ya en el ejercicio del cargo. Pero él lo que hubiese hecho era convocar a todos los sectores. Si yo hubiese sido, hubiese hecho eso. Le convoco hasta al propio Efraín, que venga o no venga. Eso ya es otra cosa. A todos los sectores diría, muchacho, tu shaya, ¿verdad? Y va a ir la ñan deporte. Va el allá ya ponate en autocrítica. Cada uno con su cuota de responsabilidad. No es lo mismo la cuota de responsabilidad de un presidente de comité de Yataití del Norte que la del presidente del partido y la del candidato a presidente de la República. Convengamos eso. Pero digamos, cada uno tiene su cuotita de responsabilidad. Va el ayayapota. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a diseñar juntos una hoja de ruta. Vamos a fijarnos objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Vamos a darle vida nuevamente al partido a través de, por ejemplo, una reforma profunda de los estatutos que garanticen una participación real y efectiva de la dirigencia de base, de la juventud, de las mujeres, etcétera, etcétera. Nada de eso se hizo. Es más, siguió esta lógica medio canibalesca de yo tengo los votos, te jodo, vos tenés los votos, me jodés, nos jodemos. No, pero entramos en una... El efrainismo sin Efraín, digamos, goza de buena salud. Pero es más, no goza de buena salud. Pero es más, se entró en una discusión personal. O sea, la discusión política en el PLRA es si vos sos pelado y yo soy gordo. ¿Entendés? O sea, ni siquiera decir no me gusta tu idea, claro, o no me gusta tu idea, o no me gusta tu práctica política, o no te, ¿entendés lo que te digo? O sea, no entiendo ya. Yo realmente no entiendo cómo uno puede tener tanta miopía política como para no observar de que hay una crisis, que de la crisis vamos a salir entre todos y tenemos que ser aperturistas, inclusivos, tolerantes y como que fuésemos el partido que está en el gobierno. Sí. Yo creo que cerró el camino y yo creo que gracias a algunas movidas que se están haciendo dentro del partido, fundamentalmente impulsado, y esto tengo que decirlo, se sabe, pero tengo que decirlo, impulsado por la coordinadora de intendentes liberales del Paraguay, que preside el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Rivero, ya el año pasado. Fue el factor fundamental para provocar el cambio en el directorio. Fue el organismo también, ¿verdad?, que fue el que hizo una autocrítica de las elecciones pasadas, porque fíjate vos que en Cordillera el PLR gobernaba en 15 municipios de 20 y perdimos la gobernación. Sí. Entonces, ese organismo, que es un organismo auxiliar del directorio, dice, no, convocar a una convención para agosto de este año para tratar reformas de estatutos, una reforma profunda de los estatutos, porque hasta ahora pues, el estatuto partidario, de acuerdo a la conveniencia de Efraín y su grupo, nomás fue modificado.
En realidad luego no fue reforma, fue enmienda, parches. Entonces es tan disfuncional nuestro estatuto que orgánicamente ya no funciona, porque esta parte del estatuto se contradice con esta parte y esta parte, entonces no le sirve a nadie. Esa es la realidad. Una especie de Frankenstein. Exacto, exactamente, una especie de Frankenstein estatutario. Hay que cambiar. Segundo punto que ellos me dicen, adelantar las elecciones para renovación de autoridades. Para darle ese contenido. ¿Este estatuto hasta cuándo establece eso? O sea, el mandato de El mandato es, Hugo Fleitas tendría que, digamos, terminar su mandato en el 2026. Es una eternidad. Una eternidad. Y aparte en el 2026 ya tener las elecciones municipales. Sí, y las elecciones de renovación de autoridades partidarias coincide con las elecciones internas del PLRA. ¿Y qué suele pasar? Yo soy candidato a presidente del partido, me voy a la ciudad de Villa Lisa, donde hay un grupo que está ganando elecciones hace muchísimo tiempo, pero yo con tal de tener un 100, 200 votitos me voy y le lanzo al amigo Benjamín Liviere para intendente para tener esos 200 capital votitos. propio. Exacto. Pero eso produce ya una disputa interna, gastos que se dan en las internas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros decimos, los intendentes liberales que son los más afectados con este tema, dicen, no, vamos a desdoblar, vamos a renovar las autoridades del partido, para que tengan por lo menos un año y medio para poner mínimamente en condiciones la casa, que no haya interna, en los lugares donde haya interna, enhorabuena, digamos, pero hay lugares donde se pueden consensuar candidaturas, tener más posibilidades de retener los municipios que gobierna el PLRA y sumar otros más. Es decir, esa es la idea fundamental de la Coordinadora de Intendentes Liberales del Paraguay, que yo aplaudo porque parte de un sentimiento que ellos vivieron en sus respectivas comunidades, y creo que la mayoría del partido va a acompañar esa posición. Esto no es una cuestión movimentista, esta es una cuestión de los intendentes de distintos departamentos del país, de distintos movimientos internos, pero que coinciden en esta convención. ¿Sería para agosto? Para agosto. Y la actitud del oficialismo actual, que no sé bien quiénes son sus componentes, porque viste que eso es algo dinámico. ¿Cuál es frente a este tipo de proposiciones? ¿Ellos se avendrían a este tipo de salida a la crisis como camino para salir y buscar la salida? Yo creo que tienen la obligación. De hecho, hay otros mecanismos para convocar también a una convención, pero digamos, nadie puede conocer la situación de crisis en la cual se encuentra el PLRA. Si uno se aferra a un cargo para el cual ni siquiera fue electo, entonces quiere decir que no le importa realmente el presente ni el futuro del partido. 4 senadores fueron, encima que te había perdido terreno electoral, en las gobernaciones casi desapareció el PLRA. Sí, de 17 ganamos apenas 2. La representación parlamentaria disminuyó de 14 a 10. De 14 a 10. En Senado. Se dan el lujo de expulsar a 4, con el argumento de supuestamente hacer seguidismo al Partido Colorado o al cartismo, que sigue siendo la obsesión del grupo dirigente. Poco tiempo después, diputados en masa votan en forma unánime, los diputados liberales, por el presidente Latorre, para la presidencia de la Cámara de Diputados. En el primero de los casos los expulsan. Los segundos se tuvieron que hacer ya los tontos, porque nos queda el último que apague la luz, ¿verdad? Pero estas incoherencias políticas, por eso te decía, no hay un debate que diga, bueno, a ver, pongamos razón en un poco de racionalidad a esta cuestión, y siguió el método de si vos no estás conmigo, estás con el enemigo, y si estás con el enemigo yo te rajo. Bueno, yo sin entrar a juzgar la conducta de los 4 senadores, que es algo totalmente independiente, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo. Yo creo que cuando uno toma decisiones dentro de un partido tan grande como el PLRA o el Partido Colorado, eso tiene que tener virtualidad, es decir, se tiene que poder cumplir. Claro. Pero si vos haces una convención para echarle a 4 senadores o a 4 diputados o a quien sea, primero tenés que saber que hay una constitución nacional que consagra el debido proceso, el derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Y con este estatuto, que fue uno de las modificaciones parches de nuestro estatuto cuando Efraín era presidente y se hizo en la Conmebol, para darle a Efraín un garrote para echarle a cualquiera que no esté de acuerdo con él, hace que todos esos derechos se violenten. Entonces, ¿cómo vos
¿Cómo vos, dirigente liberal, vas a criticar la falta de institucionalidad, que esto ya es una dictadura, etcétera, etcétera, cuando vos mismo, dentro de tu organización, estás haciendo exactamente lo mismo o peor? Primera incoherencia. Segunda incoherencia. ¿Cómo vos el domingo le vas a echar a 4 senadores y resulta ser que 3 días después los 22 liberales le votaron a Raúl Latorre, con quien no tengo absolutamente nada personal, pero convengamos que forma parte del comando electoral de Honor Colorado, está Raúl Latorre? O sea, más cartita que Raúl Latorre a ver, pero digamos que es su primer anillo. No muchos más. Bueno, entonces convengamos también que si vas a aplicar las mismas reglas que aplicaste el domingo, tenés que aplicar el jueves y echarle a los 22 diputados liberales. Entonces lo que pasa es que nadie te cree. Cuando vos haces una cosa y encima no podés cumplir, porque vos sabés lo que es traerle a 400, 500 convencionales que vienen de lejos, debate, quitan una resolución, ¿verdad? Cualquier afiliado al partido con esa resolución violentando todos los derechos constitucionales posibles presenta una nota de ¿cómo se dice? Un reglón que dice el artículo tanto de la Constitución Nacional fue violado y presentar a la justicia electoral y te tienen que dar champido. Claro, sí mismo, van a ser repuestos. Claro, ¿qué va a hacer? Inclusive ellos no están excluidos del padrón liberal porque hubo un recurso que interpusieron. La justicia electoral le dio la razón. Ahora, la cuestión está, yo te decía, el efraimismo sin Efraín, no porque como corriente política goce de fortaleza, sino esa es la dinámica que se mantuvo a nivel de práctica política interna y a nivel de orientación política general, que nunca fue objeto de revisión en las filas del PLR. Ahí probablemente esa esté en la base de la crisis profunda que le afecta. Durante años el PLRA tuvo como estrategia central el anticoloradismo y el anticartismo dentro de esto. Y está bien, un partido de oposición tiene que tener una crítica al partido oficialista, pero no puede ser su eje prioritario, único, fundamental. No, lo prioritario, único. Tiene que ofrecer una alternativa a la sociedad, porque si no, no vas a aparecer como opción de cambio, que es lo que le pasó. Y hoy siguen con el mismo discurso y le agregan algo más. Como creció, a la par de que decreció la oposición, creció el oficialismo, eso ya es sinónimo de dictadura. Y yo no estoy reivindicando un partido hegemónico, que lo hay, pero eso es porque la oposición está como está y el PLRA está como está. Nadie va a decir, che, yo no quiero 15 senadores o 18 senadores, quiero 12 nomás para que distribuyamos más. El que tiene posibilidad de ocupar los espacios de poder, los ocupa, ¿verdad? Yo le decía ayer a algunos amigos que se acercaron a casa, les decía, mira, si nosotros hubiésemos hecho unas buenas elecciones, hubiésemos ganado, hubiésemos tenido mayoría, hubiésemos construido mayoría en el Senado de Diputados, y por supuesto que íbamos a llevar la presidencia del Senado de Diputados, ¿para qué ganar? Pero no vayamos nosotros intentar justificar una situación argumentando nuestra propia torpeza. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, nosotros tenemos que superar eso. Y hay un efrainismo sin Efraín que entiende ya que con ese mismo discurso y esa misma praxis política no es el camino. Y la exclusión interna, la no posibilidad del diálogo, del debate reflexivo, sereno, franco, en pos de salir de esta crisis, yo te puedo asegurar que es mayoritario dentro del partido. Y hoy se puede sentar un dirigente que digamos que militaba en nuestro sector interno con un dirigente que militaba en el sector de Efraín, y las coincidencias que tiene son mucho más que las diferencias. O sea que el problema en realidad no fue el efrainismo, fue Efraín. Claro, no, sin duda. Lo que pasa es que instaló determinadas ideas que quedaron, por ejemplo, esto de cartistas y anticartistas, colorados y anticolorados. Este maniqueísmo político le impidió al PLR. Claro, decir, convengamos una cosa, si vos, para hablar en términos futbolísticos, si vos metés un equipo de fútbol, un partido, y perdés el partido, con una táctica, una estrategia que utilizaste, bueno, perdiste un partido. Te vas a un segundo partido, poner los mismos hombres, utilizar la misma estrategia, la misma técnica, y lo más probable es que pierdas. Perdimos. El tercer partido, sí, volver a repetir la fórmula
Y dije, amigo, no sé cómo te puedo decir. Y eso la gente percibió, la ciudadanía percibió, los liberales percibían. Y decían claramente, pero yo te tengo que ser sincero. Yo creía que nos íbamos a ganar, pero nunca pensé que íbamos a perder por casi 500.000 votos. Y con el candidato del tercer espacio, Payo Cuba, ahí soplándonos la nuca. Exactamente. Más lo que digo, te iba a decir soplándole la nuca. Sí. Bueno, entonces agosto va a ser o podría ser un punto de inflexión para revertir este proceso de crisis, Blas. Tiene que ser, tampoco tenemos demasiado tiempo. Y yo, mirando a la Cámara, le quiero pedir al presidente Hugo Fleitas que convoque a esa convención, que los convencionales puedan debatir, puedan discutir, puedan reflexionar, y de lo que salga de esa convención todos los dirigentes podamos respetar. Es más, se podría, ¿por qué no?, plantear una amnistía. ¿Por qué no se puede plantear una amnistía en un momento de crisis? ¿En cuántos países posguerra se han planteado amnistías? El Partido Colorado lo hizo acá en nuestro país. Exacto. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no decirle? Yo tengo muchas diferencias con Eduardo Nacayán. En privado nos peleamos casi todos los días. ¿Por qué no acercarnos a Eduardo Nacayán y decirle, volvé al partido, volvé con todos los honores al partido, borrón y cuenta nueva, pero dejémonos de joder, porque nosotros mismos estamos cavando nuestra fosa? Porque convengamos que si el PLR le va mal, a todos los que tienen proyectos personales también le va a ir mal. Incluso a la oposición. Sí. Incluso te diría, trasciende las fuerzas, los límites de la fuerza de oposición, y tiene que ver con la democracia misma, que implica un juego y confrontación política de distintas corrientes que hoy no están presentes en el escenario. Totalmente, y por eso también creo de que existe una preocupación en los demócratas que entienden el escenario de partidos políticos tradicionales, fuertes, organizados, que pueden, cada vez que hay elecciones, compiten, y bueno, el que tiene más votos, el que pudo convencer a la ciudadanía gana, pero después puede tener que gobernar. Claro. O sea, ¿cómo? No te puedes pelear los 365 días del año, sobre todo teniendo un país que lastimosamente sigue teniendo un porcentaje muy alto de paraguayos y paraguayas en niveles de pobreza, extrema pobreza, y vos te peleás porque este es pelado, aquel es gordo, aquel es homosexual, no. Mucha referencia a nosotros los de mente brillante ya estás usando. Y gorda. Blas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando y conversaremos con los demás dirigentes sobre esta. Un gusto. Hay en el Partido Liberal muchos referentes jóvenes, liderazgos emergentes. Yo estoy absolutamente convencido de que van a reencauzar nuestro partido y convertirlo en una fuerza política como lo que realmente es. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos con el tema de la situación en las penitenciarías después del operativo simultáneo que llevaron a cabo fuerzas de seguridad el pasado jueves. Ya volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado, adelantábamos anteriormente un vasto operativo que se realizó el pasado jueves. Algunos medios trataron de no darle mucha repercusión, pero esto es secundario. Vamos a hablar de cuál es su trascendencia. Hablamos del operativo Yoapuy, que se llevó a cabo en simultáneo en 6 penitenciarías de nuestro país. Y ustedes saben que el antecedente de esto fue otro operativo muy importante, llevado a cabo meses atrás en Tacumbú, cuando se desmantela el clan Rotela. Forma parte de una tarea que se propuso el nuevo gobierno desde agosto, ni bien instalado en el poder, iniciar un proceso de recuperación del control de las cárceles de nuestro país que estaban en manos directamente de bandas criminales. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué se puede decir de qué significa este operativo y su resultado para el Estado paraguayo y para la sociedad misma? Pues decíamos, siempre se habla de que el problema, o
algunos encararon este tipo de hechos que se vivían en las cárceles como una cuestión carcelaria, cuando en realidad era un problema de máxima seguridad nacional y lo seguirá siendo siempre en tanto y en cuanto estos jefes de bandas criminales se instalen desde las cárceles, puedan operar. Para hablar del tema estamos con el comisario Nimio Cardoso, él es jefe del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, uno de los protagonistas de este proceso, protagonista destacado, por cierto. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? Benjamín, muchas gracias por el espacio. No, por Realmente favor, siempre es un gusto venir a Fuego Cruzado, así que estamos a tus órdenes. Queremos hablar de cómo fue la operación propiamente, cómo se diseñó, cómo se preparó, cómo encararon esta acción. Pero primero, esto que decía al final, ¿qué significa para el Estado paraguayo el resultado de la operación? ¿Cómo se puede definir la operación y cuál es su implicancia concreta? No, mira, para nosotros es un éxito de todo punto de vista. O sea, realmente el gobierno apenas asume en agosto, por directiva del señor presidente, el señor ministro del Interior, nos reunió a algunos jefes de unidades especializadas y nos bajó las líneas, ¿verdad? Primeramente, que para nosotros, yo como jefe de antisecuestro te puedo decir que el 95 a 97% de los casos de extorsión son cuestiones carcelarias. Nos dimos cuenta que también el índice de sicariato dentro de lo que era Asunción tenía... Desde las cárceles. O sea, que empezaba a haber un conjunto de fenómenos criminales que empezaron a saltar y en el proceso investigativo nos dimos cuenta de que todo salía de los centros penitenciarios. No todos, ¿verdad? Pero gran parte, ¿verdad? Entonces ahí en donde empezamos a trabajar se generaron un centro de fusión de inteligencia en donde cada unidad especializada dentro de la policía, dentro de las fuerzas militares, dentro del Ministerio de Justicia, que eran como unas burbujas de inteligencia, esas burbujas se reunieron y empezamos a trabajar en una misma dirección en cuanto a todo lo que era las cuestiones carcelarias. Es ahí en donde nace y se da la autorización para hacer la Operación Veneratio. La Operación Veneratio realmente para nosotros fue todo un desafío, porque si bien nosotros como unidad antisecuestro ya venimos hace tiempo trabajando con las fuerzas militares en la lucha contra el terrorismo en el norte, en la FTC, en el CODI, traer en Asunción ese modelo, poder aplicar ese modelo para poder trabajar juntos, ¿verdad? Claro, cada uno dentro de la misionalidad que la Constitución Nacional nos da, ¿verdad? Entonces, fue para nosotros una prueba de fuego. Se tenía planificado prácticamente todo el día y gran parte de la tarde operar para poder tomar Tacumbú, pero llegamos en pocas horas a tomar el control total. Eso hizo de que tengamos unas lecciones aprendidas, eso hizo de que nosotros después nos sentemos a ver cuáles fueron los inconvenientes que tuvimos, tanto desde el punto de vista de inteligencia, la planeación, la logística, y nos dimos cuenta de que los errores fueron mínimos, que fueron cuestiones así muy superficiales, y eso nos dio la visión de poder decir, podemos más. Si eso se pudo, podemos. Entonces el señor presidente y los ministros del Poder Ejecutivo que tienen relación directa al tema penitenciario de seguridad y defensa, dieron la misión nuevamente de hacer la planificación, porque si bien el Paraguay y la zona de Amambay tuvo un repunte importante, un repunte de todo lo que es en el tema de muerte por encargo, a que ellos le llaman el tema de sicariato, y nos dimos cuenta que eran de organizaciones criminales que nosotros estábamos importando. No eran organizaciones criminales... PCC, Comando Vermelho. Así mismo, gran parte de las facciones criminales de Brasil venían y el problema nuestro eran ellos. O sea, no eran nuestros delincuentes, sino eran los delincuentes que venían de otros lados. Y en ese sentido vimos que hubo un crecimiento masivo, porque el PCC y estas facciones criminales tienen una peculiaridad, Benjamín. Ellos crecen dentro de las cárceles. O sea, ellos no reclutan fuera, claro, reclutan dentro, también fuera, pero más dentro. Y tienen un proceso de iniciación, un proceso de bautismo. Y tienen una estructura muy bien organizada. Y nos estábamos dando cuenta de que ya había PCC brasilero, había PCC paraguayo, ya apareció el clan Rotela, ya apareció una relación. Entonces nos dimos cuenta de que la urgencia de extirpar ese cáncer que estábamos teniendo en los centros penitenciarios es muy importante. Claro. Y es ahí en donde Brasil juega un papel sumamente destacado, porque
estábamos socializando ya en esta mañana y ayer a la tarde los nombres con los cuales estas personas estaban condenadas en Paraguay, pero también tenían su nombre real, su nombre biológico en Brasil. Venían acá con otra identidad. Claro. Entonces, imagínate, Benjamín, hacer todo ese trabajo de poder saber que Benjamín Livieres era Benjamín Livieres y que Nimio Cardoso era Nimio Cardoso, Claro. y que Nimio Cardoso no era Benjamín. Y todo eso se hizo por medio de un trabajo de inteligencia en donde se pudo hacer un estudio de las decadactilares. Imagínate, de todos los brasileños que teníamos en el centro penitenciario. Son muchísimos. Muchísimos. Entonces, es ahí donde pudimos identificar y ahí empezamos a perfilar el nivel de importancia de esa persona. Había gente que estaba en un proceso con una expectativa de pena de 8 o 9 años. Acá en Paraguay. Pero en Brasil su condena eran de 30 y 40. Entonces, ¿Con pedidos de extradición, Nimio? No. Es más, nos enteramos que esas personas estaban con capturas después de hacer todo ese trabajo. Ni la identidad no se tenía ni claro, la ¿verdad? identidad. Entonces, eso nos motivó y motivó más a las unidades especializadas de la Policía Nacional y del Ministerio de Justicia para poder avanzar en este proceso, ¿verdad? Y una vez que tuvimos un cúmulo importante y que Brasil nos dijo, nos interesa esta lista nos interesa, ahora que tenemos que adecuar nuestros centros penitenciarios para poder recibirlos. Entonces ahí llevó un proceso. ¿Cómo mantuvieron? Pero antes de la parte operativa, que a todos nos interesa conocer mayores detalles, con este operativo exitoso, ¿se puede concluir que el Estado paraguayo retomó su control de las cárceles en el país? Lo que no quiere decir que no van a surgir otros problemas, porque estos se reorganizan, aparecen otros y compañía. Es una pelea que siempre va a estar presente, pero en principio, ¿el Estado paraguayo tiene el control de las cárceles? 100%. Yo creo que en este momento, después de estas operaciones exitosas que se están lanzando, el Estado paraguayo volvió a marcar la línea de trabajo, la línea de convivencia entre los centros penitenciarios. Imagínate, o sea, se hicieron en forma simultánea en todos esos centros penitenciarios y no hubo ni una intención ni siquiera de los reclusos de poder amotinarse. O sea, no tenían idea de que se iba a llevar a cabo así. No tenían idea. No se filtró la información. No se filtró y además con la capacidad y la cantidad del talento humano que se desplegó para esa operación, hizo de que esas personas ni siquiera puedan intentar sublevarse ante el trabajo que se estaba haciendo, que para nosotros es muy importante, porque cualquier error que se pueda cometer en eso es como una mecha que se pueda aprender para que eso se pueda perder el control. Claro. En este caso no tuvimos ningún herido, no tuvimos mucho menos un fallecido, ¿verdad? Entonces para nosotros fue demasiado exitoso poder aprender en Veneratio cómo y por qué, y hubo también mucho cuestionamiento sobre el nombre. El nombre se lanzó recién ayer, después de la conferencia, en donde realmente nosotros, por una cuestión de seguridad y pedido del gobierno brasileño, es que no se tenía que divulgar todavía la operación y qué se iba a hacer hasta que estas personas que fueron expulsadas estén bajo segura custodia en los centros penitenciarios. Entonces, nosotros, y bueno, lo que Purgatio, después Yoapú fue al final. Sí, pero después estaba Veneratio 2.0, o sea, la idea era justamente Yoapú, porque es un empalme que se está haciendo en Veneratio para empezar a seguir. El Yoapú es el enlace que estamos haciendo para poder avanzar, ¿verdad? Y yo creo que esto apenas es un inicio, o sea, ahora... El sigilo no es una característica muy paraguaya. En los órganos de seguridad es crucial. No sé el grado de eficacia que hubo en materia de sigilo en Veneratio, porque se decía que hubo más o menos pocos minutos antes recibieron algún tipo de información. No sé, ¿verdad? No quiero andar en eso, pero es clave para reducir, minimizar los peligros. ¿Cómo hicieron para mantener un operativo tan vasto que se viene preparando desde hace tanto tiempo en reserva? Bueno, y esto es un trabajo. El tema, el éxito de todo eso, Benjamín, se debe a que los grupos o aquella gente que está trabajando en la inteligencia y en la planificación sean grupos muy reducidos. Sean grupos reducidos y que estén en nivel estratégico, táctico, operacional. Entonces se visualiza cuál va a ser el impacto estratégico, cómo vamos a hacer la operación y quiénes van a hacer la operación.
Entonces, ese es el éxito. ¿Quiénes van a hacer la operación? ¿En su mayoría son efectivos o en su totalidad efectivos policiales? Los que ingresan a hacer la extracción, a hacer la operación al interior de las penitenciarías, son 100% policías. Y las fuerzas militares acompañando la zona perimetral, digamos. La zona perimetral y dándonos cualquier tipo de apoyo en caso de necesidad. Las fuerzas militares, sabes que la policía tiene logísticas muy reducidas en cuanto al transporte aéreo. Tenemos un Casa 212 y tenemos otros aviones que son de uso ya para viajes cortos. Y entonces en ese sentido también la policía puso sus helicópteros, las Fuerzas Armadas sus helicópteros, la policía su avión, las fuerzas militares sus aviones. O sea, se hizo como un conjunto de todos, sumemos ahora para poder terminar la manera como terminamos. Volviendo al tema del sigilo, ¿verdad? El tema del sigilo, dijiste algo muy, en el cual comparto 100% contigo. El tema de los paraguayos no somos muy amantes de la prudencia. Así es. Entonces... Somos medio chismositos. A veces, a veces siempre. Entonces, eso fue todo un reto. O sea, fue todo un reto tratar de mantener que esa operación se iba a lanzar, o sea, sin saber cuál eran los operadores especiales. Los que entran, los que hacen la operación, sí estaban siendo entrenados, pero era un grupo muy reducido de los 1000 que fue Veneratio, 1300. Los operadores especiales eran menos de 50. Entonces, ellos sí tenían la misión bien clara y el resto se le iba a inducir. Interés directo de que no se filtre nada porque sus vidas estaban en juego. Exactamente. Así es. Y lo mismo también ahora. ¿Cuántos fueron en total? Yo tengo los datos de la policía, que fueron casi 800. Entre hombres y mujeres, y operadores especiales fueron también como 50, que eran los que directamente hacían la acción directa de ingresar a los recintos y hacer la extracción de aquellos que nos interesaban a nosotros. Yo presumo que cuando se planean este tipo de acciones, también se prevén distintos escenarios. Este probablemente haya sido el mejor de los escenarios, ¿verdad? Y por los resultados, se lograron los objetivos sin ningún costo que pagar. Pero estaban previstos otros escenarios, Nimio, y hasta dónde los riesgos que se asumían. Y en una planificación, Benjamín, tener los ponderantes. O sea, tenés el escenario ideal y tenés el peor de los escenarios. Y entonces uno tiene que convivir con ese punto de equilibrio. Claro que siempre queremos que sea el mejor de los escenarios y el escenario ideal, ¿verdad? Pero también tenemos en la valoración del riesgo, tenemos esa posibilidad de que por A o B motivo se puedan amotinar, se puedan ir de las manos el manejo de los reclusos. Son muchas las variables en el análisis de riesgo que nos pueden jugar en contra. Y en ese sentido, para nosotros fue el mejor de los escenarios, Joap. Y se llega, te pregunto por ignorancia absoluta, y porque en las charlas uno se pregunta desde afuera y ve en las películas famosas. ¿Se llega a cuantificar posibilidades de cantidad de víctimas en tus filas y en el otro sector? En la planificación táctica, que son los operadores especiales, ellos tienen esa situación. Se tiene también cuál es la acción de contingencia en caso de que uno pueda caer herido y dependiendo de la gravedad de la herida, se tienen, cada grupo va con un enfermero de combate, que es la primera persona que auxilia, y ya tienen también un protocolo de extracción de ese elemento, de ese operador especial, para poder socorrerlo. Y quién va a ingresar, el famoso, salió el titular y entra el suplente. Exacto. O sea, dentro de todo eso se tiene, realmente nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros operadores especiales, la Fuerza de Operaciones Especiales, la FOPE, que creció muchísimo. Hoy día gran parte de la planificación lo realizaba la FOPE y la Dirección de Apoyo Táctico, que es la dirección donde realmente están los hombres de combate, los hombres de choque. Adrenalina full. Ellos están ahí. Nosotros estamos un poco más acá viendo cómo se pueden hacer la inteligencia. Y bueno, nosotros le damos todo el insumo que ellos necesitan para que ellos puedan sentarse en una mesa y en base a esos insumos empezar a armar el rompecabezas. Es una tarea evidentemente muy complicada, además de altísimo riesgo. ¿Cómo quedaron estas fuerzas después del éxito en cuanto a su moral? Supongo que está por las nubes, y al reconocimiento del propio gobierno. Para nosotros es sumamente importante.
Como se dice, si el papá valora el trabajo del hijo, el hijo se siente orgulloso del papá. Sí es. Y es lo que nosotros estamos haciendo, Renato. Nosotros realmente sentimos mucho el respaldo del gobierno nacional, el querer hacer las cosas y el que te digan, podés hacer las cosas, qué necesitas y los medios disponibles. Este organismo nimio que cumplió con tanta eficacia los dos operativos, primero en Tacumbú, en Heratio, y ahora este segundo operativo mucho más amplio porque bueno, afectó a varias penitenciarías del país. ¿Continúa después de esta operación? ¿Se mantiene articulado como tal? ¿Qué viene ahora? No te estoy preguntando, no estoy pidiendo información clasificada, obviamente. No, equipo que gana no se cambia. Y todo lo contrario, tenemos que ir sumando. O sea, nosotros somos conscientes que los cambios generacionales hoy día son muy rápidos. Y más todavía para estos tipos de trabajos riesgosos. Es como el futbolista. El futbolista piensa a los 17, 18, 20 años y él sabe que a los 33 años ya su carrera como deportista está yendo al ocaso. Claro. Es la misma cosa. Nosotros en este momento ya pensando en mañana con el éxito, porque tenemos que tener en cuenta, ganar la experiencia es lo más difícil. Como dice, entrar en combate, oler por borda, tener ese fuego cruzado y terminar con vida después de eso le da a un combatiente la experiencia. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo y por la disposición del comando institucional, la experiencia ganada por este grupo es la que se va a empezar a transmitir a los jóvenes que van a venir a hacer ese cambio generacional. Porque después de mucho, Benjamín, la policía vuelve a actuar de la manera que está actuando con operaciones de tan alto nivel y de tan alta magnitud y de la que está saliendo muy bien parada. Así mismo. Entonces, hablábamos, vos mencionabas recién, porque algunos actores, políticos, mediáticos, de agosto, el 16 de agosto o el 17 de agosto del año pasado ya empezaron que el Ministerio de Justicia, que la cárcel, que esto, en este tema en particular. Y era un problema de seguridad nacional, no era un problema, como decíamos, de un ministerio o de una penitenciaría en particular. La sociedad sufría las consecuencias de esto. Eso no quiere decir que no va a sufrir ningún tipo de consecuencias a futuro. Seguramente habrá otros que busquen ocupar estos lugares que ahora quedaron vacíos, que reemplacen a estos mafiosos, que se rearticulen, pero ellos sufrieron un golpe muy grande. Entonces, desde el punto de vista de la sociedad, evidentemente aporta un nivel de tranquilidad que antes no teníamos. Mira, yo creo que nadie escapa de los números. O sea, yo creo que todas las empresas privadas y públicas son esclavos de los números. Somos esclavos de las estadísticas. Yo creo que recién cuando nosotros hagamos un buen análisis en unos meses, podemos ver lo que fue el antes y después de Veneratio, el antes y después de Yoapú. O sea, y Benjamín, ¿cuántas extorsiones, cuántos actos de sicariato, cuántos estos? Estadísticas. Las estadísticas y los números son lo que van a decir. Una cosa son los números y otra es la sensación. Así es. Entonces yo creo que tenemos que arrancar primeramente por hacer un análisis. Yo siempre le digo a la gente, hoy día uno va al médico y no como antes que uno iba al médico, el doctor me duele la cabeza y ya el doctor sabía que le podía dar una medicina. Hoy día va al médico y lo que hace primero le dice al médico, no, hágase un análisis, ve los valores cómo están. Entonces, la misma cosa ocurre con la seguridad, Benjamín. Lo que tenemos que hacer es un buen diagnóstico para poder entender el fenómeno sobre el cual vamos a atacar. Una vez que nosotros tengamos el análisis y el conocimiento pleno sobre ese fenómeno, vemos cómo vamos a atacar y después de atacar volvemos a analizar qué tan positivo fue esa medicina que nosotros le aplicamos al fenómeno. Y es lo que se hace ahora. Vamos a analizar Veneratio, vamos a analizar Yoapú, cómo se va a comportar el fenómeno criminal y después atacar en la percepción. Son dos cosas diferentes. Uno son los resultados tangibles que nosotros podemos salir a defender y hablar y lo otro es cómo la sociedad va a sentir que esos números son positivos para su convivencia y su día a día en la sociedad. Es crucial. Lo que pasa es que cuando se trata de bandas criminales, la gente cree no sentir directamente el accionar de las mismas. Porque vos mismo decías, desde las cárceles extorsionaban, ¿a quién extorsionaban? A cualquier hijo de vecino. Organizaban asaltos, robos y compañía. Afuera también hay malandros que van a seguir haciéndolo, pero un capítulo de esta historia en este momento se encaró con mucha eficacia, así es que tendría que expresarse después. Pero hay una cuestión de sensación que es, por fuera del accionar de estas bandas criminales, esos dos motochorros que la arrastran a una pobre chica 100 metros en la calle,
o que entran a una casa como en Ciudad del Este, le pegan un tiro a uno de los integrantes de la familia para robarle 3 disparates. Eso destroza y lo que genera en materia de sensación es tremendo. Mira, realmente eso es una materia pendiente que yo creo que no solo los organismos de seguridad de Paraguay están pasando, yo creo que los organismos de seguridad de gran parte del mundo, es cómo poder decirle a esa persona que vio esa situación en particular, porque yo te digo, o sea, a mí me pasa lo siguiente, yo cuando termino de ver las noticias o de leer el periódico o de ver noticias en internet, yo salgo y lo primero que pienso es si mi hija cómo salió del colegio, si llegó a la casa. O sea, eso es un trabajo que también tenemos que empezar a trabajar. Pero yo quiero destacar algo que ayer en el post-briefing de esto se tomó, fue la madurez con la que la prensa nos ayudó en estas 2 operaciones, Benjamín. Sí, muchos empezaron a hablar de la situación, pero cuando nos llamaron a los voceros en su momento y se le explicó la situación, todos jugaron del lado nuestro. O sea, mejor que en Veneratio. Mucho mejor, mucho mejor. Yo creo que hay que analizar. Sí, no todos, ¿verdad? Pero por lo menos los colegas de ustedes se prestaron bastante en el sentido de respetar que se estaba haciendo una operación muy importante y ya después de la conferencia de prensa empezar a hablar y cada uno tiene su punto de vista. Para algunos estuvieron mal, para otros estuvo bien, para otros estuvo regular, pero eso es normal. En el disenso es donde todo el mundo piensa como quiere, pero ahí tenemos que quitar el consenso de ver después si estuvo bien o mal. Vamos a seguir hablando. La seguridad tiene muchas aristas, sin lugar a dudas. Tenés el crimen organizado también. Estamos hablando de un capítulo, son bandas criminales que siguen operando del otro lado de la frontera, del nuestro también. El accionar del narcotráfico es tremendo, el dinero que mueve, la logística que existe en nuestro país. Pero este es un capítulo demasiado importante, el que tuvo lugar el jueves pasado en nuestro país. No podemos no resaltarlo, valorarlo y, como vos decís, aprovechar ese bagaje de conocimiento como para seguir avanzando en dirección al combate al crimen organizado. Desde luego, y a la criminalidad en general, desde luego que esto lleva su tiempo, como vos mencionabas, también empezar a percibir los resultados de carácter más tangibles. Pero es una lucha que hay que librar y tiene sus altibajos y sus sinsabores seguramente. Nimio, te agradecemos mucho por el tiempo y vamos a seguir avanzando sobre las otras aristas de la seguridad en próximas charlas. El agradecido soy yo. Siempre somos agradecidos por los espacios que nos dan, porque si bien la televisión es cruel y es muy cara, a nosotros nos sale gratis venir a tomar un café con vos y somos muy agradecidos para que la gente sepa que la Policía Nacional y los organismos de seguridad estamos abocados en trabajar para que tener una mejor sociedad, una sociedad más segura, trabajar para que nuestros hijos puedan salir del colegio y llegar sanos y salvos a la casa. No es un trabajo fácil, es un trabajo muy complejo, pero estamos abocados a eso. Sin duda, felicitaciones de vuelta, Nimio. Muchas gracias. Les comento que con Basa ahora tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla en el momento y utilizar sus beneficios al instante. Descarga tu tarjeta de crédito desde la app de Basa. Seguí los pasos y disfrutala ya. Basa, literalmente cuando quieras, estamos. Así concluimos esta edición de Fuego Cruzado. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.